Vas a morir. No sé cuándo. Puede que tengas 80 años por delante, o tal vez solo una semana, pero tu final es una certeza. Y todo lo que hiciste, todo lo que construiste con tanto esfuerzo, todo lo que conquistaste, simplemente desaparecerá contigo. Tu trabajo, tus proyectos, tus batallas diarias, todo eso tendrá un punto final. Las personas que guardan tu recuerdo en su mente y en su corazón, un día, también van a morir. Y dentro de 100 años, es casi seguro que nadie en este planeta sabrá que exististe. Es la regla del juego para toda la humanidad, nada personal. Dentro de 5.000 millones de años, el Sol, la estrella que nos da la vida, se expandirá y engullirá a la Tierra por completo. Todo lo que la humanidad haya alcanzado hasta entonces, todas las civilizaciones, todo el arte, toda la ciencia, toda la historia, será vaporizado, transformado en nada más que polvo de estrellas. Y la aniquilación no termina ahí. En un futuro tan distante que los números pierden el sentido, todas las estrellas del universo se apagarán, una por una. El cosmos alcanzará lo que los físicos llaman muerte térmica. Todo será oscuridad, frío y un silencio eterno y absoluto. Nada de lo que un día sucedió importará, porque no habrá nadie a quien le importe. Lo que hace surgir una duda inevitable. ¿Para qué? ¿Para qué esforzarse, construir algo o siquiera intentarlo, si el destino final de todo es el olvido y el vacío? ¿Para qué vivir, si en el gran esquema de las cosas la vida parece no tener sentido alguno? Esa es la pregunta más incómoda de todas. La mayoría de las personas pasa la vida entera huyendo de ella. Se distraen con el trabajo, con las redes sociales, con el entretenimiento. Se convencen de que sus vidas tienen un propósito mayor. Pero en el fondo, en un lugar oscuro y silencioso de la mente, todos lo sabemos. Todos hemos sentido ese vacío. Huir no resuelve nada. Es necesario mirar directamente a ese engranaje y descubrir dónde falla. Fue aquí donde Axioma entró en escena, una inteligencia artificial analítica diseñada para procesar terabytes de datos cruzados entre física, filosofía y neurociencia. Nosotros alimentamos a Axioma con los patrones biológicos y de comportamiento detrás de la experiencia humana frente al vacío existencial, y el sistema emitió un veredicto desconcertante. La búsqueda de un sentido no es una jornada espiritual noble. Es, ante todo, un proceso mecánico generado por partes específicas de tu cerebro. Es un mecanismo de supervivencia, no un mapa hacia la verdad cósmica. En este exacto momento, tu cerebro está trabajando mientras me escuchas. Está inventando un propósito. Lo hace constantemente sin que te des cuenta. Tu cerebro es una máquina de encontrar patrones, afinada por millones de años de evolución para ver conexiones y construir historias donde, muchas veces, no existe ninguna. Son estructuras neuronales reales, nada de metáforas. Existen partes específicas haciendo ese trabajo para mantener la ilusión de que tu vida sigue un guión. Justo detrás de tu frente existe una región llamada corteza prefrontal medial. Una de sus principales funciones es construir una narrativa sobre ti mismo. Toma los eventos aleatorios de tu vida y los entrelaza en una historia coherente. Crea el yo que crees ser. Cuando algo sucede, esa parte de tu cerebro no solo registra el hecho, lo interpreta. Le da un significado, lo conecta con el pasado y proyecta futuros posibles. Construye una historia donde tú eres el héroe y donde todo lo que sucede tiene una razón de ser dentro de tu jornada. Ocurre en automático, sin que tú elijas. Es simplemente cómo tu cerebro procesa la realidad. Solo que esa historia es fabricada. Es una herramienta útil, claro. Te ayuda a funcionar, te da una identidad, permite que planifiques el futuro, pero no es objetivamente real. Es un cuento que tu cerebro se cuenta a sí mismo. La neurología confirma esto con casos reales. Personas con daños en esa región específica del cerebro pierden la capacidad de construir esas narrativas. No tienen un sentido coherente de quiénes son a lo largo del tiempo. Viven en un presente eterno, sin una conexión clara con su pasado o futuro. Y lo más curioso
es que muchas de ellas relatan no sentir ansiedad existencial. No se preguntan cuál es el sentido de la vida. La pregunta simplemente no surge. Entonces la propia capacidad de preguntarse ¿cuál es el sentido de mi vida? No es una búsqueda profunda del alma, sino una función de un área cerebral específica. Si esa área no funciona bien, la pregunta desaparece. Queda claro que la historia que contamos sobre nosotros mismos es una capa que la biología creó. Pero si la historia es solo una función, ¿de dónde viene el deseo desesperado, el hambre insaciable por un propósito? ¿De dónde viene la sensación de que debe haber algo más? La respuesta a esto está en otra parte de tu máquina biológica, un circuito aún más antiguo y poderoso. La historia que tu cerebro cuenta sobre ti, la que te da un sentido de identidad, es solo una parte de la ecuación. Explica la forma de tu búsqueda de sentido, pero no la fuerza detrás de ella. Si la corteza prefrontal es el guionista, existe otra parte, mucho más antigua y primitiva, que es el motor hambriento que exige que la historia continúe. Ese motor es tu sistema de recompensa y su principal centro de operaciones es el núcleo accumbens. Mucha gente confunde las cosas exactamente en este punto. Este sistema libera un neurotransmisor poderoso llamado dopamina. Popularmente, la dopamina es conocida como la molécula del placer, pero eso es una simplificación peligrosa. La dopamina funciona como anticipación, no como recompensa. Es la molécula de la motivación, del deseo. Es lo que te hace levantarte y buscar. La dopamina no se libera cuando comes el chocolate, sino cuando lo ves en el estante y decides que lo quieres. Es el impulso que te hace seguir deslizando el feed del celular, no por el video que estás viendo, sino por la promesa de lo que el próximo video puede ser. Evolutivamente, esto tiene todo el sentido. Nuestros ancestros que tenían un fuerte impulso de búsqueda sobrevivieron. Buscaron comida incluso cuando no se estaban muriendo de hambre. Buscaron refugio antes de que llegara la tormenta. Buscaron significado en patrones que los ayudaban a predecir el mundo. La falla, identificada por Axioma al cruzar datos evolutivos y neuroquímicos, es que tu cerebro no hace distinción entre buscar comida y buscar un sentido para la vida. Usa exactamente el mismo sistema, la misma dopamina, el mismo circuito neuronal. Cuando sientes que tiene que haber algo más, cuando sientes esa inquietud de que tu vida necesita un propósito mayor, eso no es una intuición profunda sobre la naturaleza de la realidad. Es tu núcleo accumbens haciendo lo que evolucionó para hacer, mantenerte buscando. El sistema no fue diseñado para encontrar, fue diseñado para buscar. Si encontraras la respuesta definitiva, el sistema se apagaría y desde el punto de vista de la supervivencia, eso sería pésimo. Entonces tu cerebro te mantiene en una cinta de correr existencial, en una búsqueda perpetua de un significado que nunca será completamente satisfecho. Es aquí donde la biología choca de frente con la realidad. Por un lado, tienes una máquina biológica programada para exigir respuestas y significado. Por el otro, tienes un universo que, como vimos, es completamente silencioso e indiferente. Esa colisión, esa tensión insoportable entre nuestra necesidad humana de sentido y la total falta de sentido del universo, tiene un nombre. El filósofo franco-argelino Albert Camus la llamó el absurdo. El absurdo nace de la relación entre tú y el universo, no de uno u otro aislados. Es como gritar en un vacío infinito esperando que te responda. El problema no es el grito ni el vacío. El problema es la expectativa de una respuesta. Ante este choque, la mayoría de las personas elige uno de dos caminos para escapar. La primera opción es lo que Camus llamaba salto de fe. Inventas una narrativa cómoda. Dios tiene un plan. Todo sucede por una razón. Mi vida sirve a un propósito mayor. Es una ilusión, pero es una ilusión que alivia el dolor, y la mayoría de las personas la elige. La segunda opción es la rendición. Es el nihilismo. Si no hay sentido, entonces, ¿para qué? Si nada importa, ¿por qué esforzarse? Es la renuncia total, la parálisis ante el vacío.
Pero Camus propuso una tercera opción, una opción más difícil pero más honesta y a fin de cuentas más libre. La opción 3 es la revuelta. La revuelta no es contra el universo, sino contra la condición absurda. Eso sería como enojarse con la gravedad. Reconoces plenamente que no hay un sentido inherente. Aceptas el silencio del cosmos y aún así eliges vivir. Eliges crear tu propio significado, sabiendo que es solo tuyo y temporal. Eliges esforzarte, sabiendo que el resultado final es el mismo. Y esa elección, esa rebelión consciente contra el absurdo, es lo que Camus llama vivir una vida absurda. Es la forma más auténtica de existencia. Camus dibujó esta idea con una imagen de la mitología griega que resume toda su filosofía. Nos cuenta la historia de Sísifo, un hombre que fue condenado por los dioses a una tarea eterna e inútil. Necesita empujar una roca inmensa hasta la cima de una montaña. Y cada vez que está a punto de llegar, la roca rueda de vuelta hasta el pie del cerro, y él tiene que recomenzar, para siempre. Es el retrato perfecto de la vida absurda. Un esfuerzo sin fin, sin progreso, sin propósito. Una lucha que sabes que nunca vas a ganar. Y ante esa imagen de tortura, Camus hace una afirmación impactante, casi loca. Él dice, es necesario imaginar a Sísifo feliz. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo un hombre atrapado en el ciclo de la futilidad suprema puede encontrar la felicidad? Entender esto lo cambia todo. La felicidad de Sísifo, que suena como una paradoja, es la pieza central de toda esta filosofía. Él no puede ser feliz si cree que un día la roca se quedará en la cima. Si tuviera esperanza de un resultado diferente, cada nueva caída sería una tortura, un recordatorio de su fracaso. Sísifo tampoco puede ser feliz si solo está cumpliendo una orden, moviéndose como un autómata. Su felicidad nace en el exacto momento en que baja la montaña. En ese momento está libre de la roca. Puede mirar su destino, la tarea inútil que lo aguarda, y tomar una decisión. Puede maldecir a los dioses, puede desesperarse, o puede, con plena conciencia de su condición, elegir abrazar su tarea. Puede decir, esta roca es mía, esta montaña es mía, este esfuerzo soy yo. En el acto de elegir empujar la roca, sabiendo que es inútil, se vuelve más grande que su destino. Ya no está siendo castigado, se está afirmando. Su felicidad no viene del éxito, sino de la rebelión consciente. Pero todo esto suena muy poético y filosófico. ¿Pero cómo funciona esto en un martes común, a las 7 de la mañana, cuando suena el despertador y lo único que quieres es rendirte? En la práctica, la cosa cambia de figura. Vivir el absurdo exige valores propios, creados a partir del reconocimiento de que no existen valores cósmicos u objetivos, y que, por lo tanto, eres completamente libre para elegir los tuyos. Y esa es la primera tarea. Necesitas decidir, conscientemente, qué va a ser importante para ti. Decides lo que importa, ignorando lo que tus padres o la sociedad esperan. Y la parte liberadora es que no existe respuesta equivocada. ¿Valoras la creación? Entonces crea, pinta, escribe, construye, no porque tu obra vaya a durar para siempre, sino porque el acto de crear es el valor que elegiste. ¿Valoras la conexión humana? Entonces ama, cuida, construye relaciones, no porque el amor tenga un propósito divino, sino porque tú decidiste que conectarte con otras personas es importante. Esos valores no necesitan justificación externa, son justificados por tu propia elección. La neurociencia también explica esto. Axioma, al analizar los patrones neurológicos de la motivación, confirmó una distinción fundamental. Existe la motivación extrínseca, cuando haces algo por una recompensa externa, como dinero o aprobación. Y existe la motivación intrínseca, cuando haces algo porque el acto en sí es la recompensa. La motivación extrínseca depende de picos de dopamina, es adictiva y siempre exige más. La motivación intrínseca, por otro lado, activa sistemas de satisfacción más profundos y duraderos en el cerebro. Al elegir tus propios valores,
Cambias tu sistema operativo de la búsqueda de recompensas externas a la satisfacción interna. No haces las cosas para que el universo te dé un sentido. Haces las cosas porque elegiste que ellas son tu sentido. Lo que trae otra cuestión urgente: vivir en el presente. Si siempre estás esperando que tu vida tenga sentido en el futuro, estás posponiendo la vida. Cuando consiga ese empleo, cuando encuentre a la persona correcta, cuando me jubile, es la cinta de correr existencial de nuevo, siempre corriendo detrás de un entonces que nunca llega. Vivir el absurdo es abandonar esa carrera, es decir, este momento, ahora, es suficiente. No porque sea perfecto o cósmicamente importante, sino porque es lo único que realmente existe. Neurológicamente, esto tiene un correlato directo. Existe una red de regiones cerebrales llamada red neuronal por defecto. Se activa cuando tu mente divaga, rumiando el pasado o preocupándose por el futuro. La hiperactividad de esta red está fuertemente ligada a la ansiedad y a la depresión. Prácticas que nos traen de vuelta al presente, como la meditación o simplemente enfocarse en tu respiración, reducen la actividad de esa red. Vivir el absurdo es un ejercicio constante de salir de la narrativa mental del lo que debería ser y entrar en la experiencia directa del lo que es. Por último queda la intensidad. Si esta vida es todo lo que existe, si no hay recompensa futura o juicio final, entonces la única medida que importa es la intensidad de la experiencia. Camus no predica una vida de mediocridad resignada. Al contrario, precisamente porque nada tiene un sentido inherente, debes vivir con la mayor pasión e intensidad posibles. Busca la belleza, siente el amor, experimenta la aventura, no porque eso te llevará a algún lugar, sino porque esas experiencias son todo lo que tienes. No se trata de un hedonismo ciego y autodestructivo, se trata de elegir conscientemente las experiencias que te hacen sentir vivo, presente y comprometido con el mundo. La intensidad de la vida se convierte en la propia respuesta a la falta de sentido de la vida. Pero si el foco es tan intenso en mi propia experiencia, ¿cuál es mi lugar en el mundo? ¿Qué les debo a los otros? Ese es el puente hacia la dimensión ética del absurdo. Si nada tiene un sentido inherente, y si soy libre para crear mis propios valores, ¿por qué debería importarme los demás? ¿Por qué no ser completamente egoísta y buscar solo mi propia intensidad de vida, aunque eso cueste el bienestar de alguien? Esa es la crítica más común al existencialismo, la idea de que sin un conjunto de reglas divinas o universales, la moralidad se desmorona. Pero Camus ofrece una respuesta sorprendente y profundamente humana. Vivir el absurdo, en realidad, te vuelve más solidario, no menos. La lógica es la siguiente. Cuando reconoces tu propia condición, el hecho de que eres un ser consciente buscando sentido en un universo silencioso, inmediatamente reconoces que todos los otros seres humanos están exactamente en el mismo barco. Todos están empujando sus propias rocas montaña arriba. Todos están enfrentando la misma indiferencia cósmica y la misma certeza de la muerte. Ese reconocimiento compartido de nuestra situación absurda crea un lazo fundamental, una especie de fraternidad que no se basa en creencias o propósitos comunes, sino en la propia condición humana. Camus llama a esto solidaridad metafísica. Es el entendimiento profundo de que estamos todos juntos en esto. A partir de esa solidaridad puedes elegir cuidar de los otros, no porque un mandamiento moral te obligue, sino porque reconoces que su sufrimiento es tan real y sin sentido como el tuyo. Puedes elegir que reducir el sufrimiento de otro ser consciente sea uno de los valores que vas a adoptar. Esa elección no viene de arriba, viene de una empatía horizontal, del reconocimiento del otro como un igual en la lucha contra el absurdo. Y una vez más, la neurociencia moderna ofrece un eco fascinante para esta idea filosófica. Nuestro cerebro está equipado con un sistema de neuronas espejo. Estas células se disparan no solo cuando realizas una acción o sientes una emoción, sino también cuando ves a otra persona haciendo o sintiendo lo mismo. Son la base neurológica de la empatía,
un sistema de resonancia que nos permite sentir, literalmente, un eco de la experiencia del otro. El análisis de Axioma sobre los mecanismos de empatía muestra que esa capacidad de preocuparse no requiere una justificación cósmica. Ella está integrada en nuestra biología. La evolución nos moldeó para ser seres sociales que cooperan, porque aquellos que lo hicieron tuvieron más chances de sobrevivir. No necesitas un Dios diciéndote que ames al prójimo. Solo necesitas neuronas espejo funcionando y la elección consciente de valorar lo que ellas te permiten sentir. Esto toca algo más profundo. Para Camus, existe un valor que se vuelve casi absoluto, precisamente debido a la falta de sentido del universo, la vida humana. Si el universo es indiferente y no crea significado, entonces la única fuente de significado que existe somos nosotros. La conciencia humana es la única cosa en el cosmos, hasta donde sabemos, capaz de crear belleza, sentir amor, cuestionar su propia existencia y elegir valores. Destruir una vida humana, por lo tanto, no es solo quitarle la existencia a alguien, es apagar una de las pocas y preciosas fuentes de significado del universo. Es un acto de destrucción absoluta. Por eso la ética absurda, aunque no venga de mandamientos, es extremadamente rigurosa. Se basa en el respeto por la vida y por la libertad de cada individuo de encontrar su propio sentido. Y esa visión tiene consecuencias políticas enormes. En el siglo XX, Europa enfrentó una crisis masiva de significado. Las viejas certezas religiosas se estaban derrumbando y millones de personas se vieron en un profundo vacío existencial. En ese vacío surgieron nuevas narrativas que prometían llenarlo con un propósito grandioso. Ideologías extremas, tanto de derecha como de izquierda, ofrecieron a las personas un sentido listo para el consumo. Tu vida importa porque sirves a la nación, o tu vida importa porque eres parte de la inevitable revolución histórica. Millones de personas abrazaron esas narrativas porque eran un alivio para el peso del absurdo. Ofrecían certeza en un mundo incierto. Pero Camus vio el resultado terrible de eso. Vio cómo la creencia en un propósito mayor, en un futuro utópico, puede ser usada para justificar las peores atrocidades en el presente. Si crees que estás construyendo el paraíso en la tierra, entonces sacrificar algunas vidas humanas en el camino puede parecer un precio pequeño a pagar. Si crees que hay algo más importante que la vida de un individuo, entonces puedes justificar cualquier cosa. El absurdo nos protege de eso. Nos dice que no hay propósito mayor, no hay utopía garantizada. La única cosa real y preciosa que tenemos es la vida humana, aquí y ahora. Y cualquier ideología que te pida sacrificar el presente por una promesa futura es una trampa peligrosa. El rechazo de Camus a cualquier ideología que sacrifique el presente por un futuro glorioso lo puso en conflicto directo con muchos intelectuales de su época, incluyendo a su amigo, el también filósofo Jean-Paul Sartre. Sartre creía que ciertas formas de violencia podrían ser justificadas en nombre de la revolución y de un futuro más justo. Él creía en un propósito histórico. Camus, por otro lado, argumentaba que no se puede justificar la muerte de una persona real hoy en nombre de un paraíso hipotético mañana. El mañana puede nunca llegar o puede no ser como imaginamos. Mientras tanto, la vida que fue destruida es una pérdida real e irrecuperable. Esa divergencia fundamental los separó para siempre. La historia, sin embargo, probó que la cautela de Camus era profética. Las grandes utopías del siglo XX se derrumbaron, dejando un rastro de millones de vidas perdidas en nombre de un futuro que nunca se concretó. Hoy, en el siglo XXI, enfrentamos el mismo peligro, solo que con nuevos ropajes. Movimientos políticos y sociales surgen prometiendo sentido y certeza en un mundo complejo e incierto. Ofrecen una identidad clara, enemigos bien definidos y soluciones simples para problemas difíciles. Para muchas personas, especialmente los jóvenes que sienten el peso del vacío existencial, esas narrativas son increíblemente seductoras. Llenan el vacío, ofrecen un sentido de pertenencia y un propósito.
Pero la lección del absurdo es una advertencia. Desconfía de cualquier narrativa que exija tu lealtad ciega. Desconfía de cualquier ideología que justifique la deshumanización de otros. Desconfía de cualquier movimiento que afirme haber encontrado la respuesta final y que te pida que dejes de pensar por ti mismo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Si no nos adherimos a una gran causa que nos dé un propósito listo, ¿qué hacemos? La respuesta de Camus es que vivimos con humildad. Reconocemos que no tenemos las respuestas finales. Actuamos localmente, en nuestra esfera de influencia, con las personas que podemos tocar directamente. Reducimos el sufrimiento donde podemos. Creamos belleza donde podemos. Nos conectamos con los otros donde podemos. No porque creamos que vamos a salvar el mundo o construir una utopía, sino porque elegimos que aliviar el sufrimiento de una persona, aquí y ahora, es un acto valioso en sí mismo. Puede parecer pequeño e insignificante en comparación con las grandes revoluciones, pero es más honesto y más humano. Es una acción que no exige la certeza de un futuro grandioso para justificarse. La neurociencia moderna ofrece una perspectiva intrigante. Axioma analizó estudios de neuroimagen que comparan cerebros de personas con creencias ideológicas rígidas con aquellos que viven cómodamente con la incertidumbre. Los resultados son claros. Cuando una persona está absolutamente segura de algo, las regiones del cerebro responsables del pensamiento crítico y de la evaluación de evidencias contradictorias, como una región específica de la corteza prefrontal, muestran una actividad reducida. Es como si el cerebro dijera, ya sé la verdad, no necesito analizar nada más. Eso vuelve a la persona vulnerable a la manipulación y al pensamiento de grupo. Por otro lado, un cerebro que acepta la incertidumbre mantiene esas regiones críticas activas. Continúa cuestionando, evaluando y considerando la posibilidad de estar equivocado. Vivir el absurdo, aceptando que no hay un propósito cósmico o una verdad final, en realidad entrena a tu cerebro para ser más resiliente a la manipulación y más capaz de pensar de forma independiente. Existe otro lado de esa moneda, la creatividad. Si no hay un guión externo para la vida, si todo significado es construido, entonces el acto de crear se vuelve central. No solo la creatividad artística, sino la creatividad existencial, la capacidad de moldear tu propia vida. Para Camus, el artista es el ejemplo perfecto del héroe absurdo. Crea sabiendo que su obra no tiene una justificación cósmica, que puede ser olvidada, que no altera las leyes del universo. Pero crea de todos modos, porque el acto de crear es su revuelta, su afirmación de sentido. La vida misma puede ser tratada como una obra de arte, no en el sentido de ser perfecta, sino en el sentido de ser una creación tuya. A cada momento, con cada elección, estás componiendo tu existencia. Y esa percepción es profundamente liberadora. Significa que no estás atrapado en un papel predefinido. Existen infinitas maneras de vivir, y la tuya es la que tú eliges crear. Pero esa libertad no viene sin un precio. Exige una honestidad brutal contigo mismo y con la realidad, lo que nos lleva a una verdad incómoda sobre la relación entre la lucidez y la felicidad. Vivir el absurdo exige una honestidad brutal. Requiere mirar la realidad directamente a los ojos, sin la comodidad de ilusiones o de narrativas que suavizan la dureza de la existencia. Y en un mundo donde la mayoría de las personas prefiere el consuelo a la verdad, esa honestidad puede hacerte sentir diferente, tal vez incluso un poco aislado. Pero Camus argumenta que esa claridad es esencial. Son las ilusiones colectivas, las grandes mentiras reconfortantes que las sociedades se cuentan a sí mismas, las que históricamente abrieron las puertas a los mayores horrores. Vivir en la verdad, por más incómodo que sea, es un acto de resistencia. Existe un efecto psicológico curioso llamado realismo depresivo. Estudios sugieren que personas con depresión leve, en algunos casos, tienen una percepción más precisa de la realidad. Son más realistas sobre su grado de control sobre los eventos, sobre cómo los otros las perciben y sobre sus chances de éxito en el futuro. Esto no sucede porque la depresión traiga sabiduría.
sino porque parece corroer los filtros optimistas que la mayoría de las personas usa para navegar por el mundo sin paralizarse de ansiedad. La mayoría de nosotros opera con un sesgo optimista. Creemos inconscientemente que las cosas malas tienen más probabilidad de pasarles a los otros que a nosotros, que tenemos más control sobre nuestras vidas del que realmente tenemos y que el futuro será, de alguna forma, mejor que el presente. Esos sesgos son útiles para la supervivencia, nos mantienen motivados, pero son, en esencia, una forma de autoengaño. Vivir el absurdo es como elegir vivir sin esos filtros. Es ver la realidad como es, incierta, indiferente y sin garantías. Sí, el primer contacto con esta visión puede ser desolador, pero Camus argumenta que, al atravesar ese malestar inicial, llegas a un lugar que no es de desesperación, sino de liberación. Porque una vez que dejas de esperar que el universo te dé garantías, dejas de decepcionarte. Aceptas las cosas como vienen, momento a momento, y encuentras paz en esa aceptación. Sin embargo, vivir esa honestidad radical hoy es más difícil que nunca. Vivimos en una era diseñada para distraernos del absurdo. La tecnología, especialmente las redes sociales, se convirtió en la mayor máquina de escape existencial jamás creada. Axioma, al analizar los patrones de interacción digital, identificó que estas plataformas explotan las mismas necesidades biológicas que nos llevan a buscar un propósito. Cada notificación, cada me gusta, cada comentario es un pequeño pulso de dopamina, una microdosis de validación que te dice, tú importas, tu opinión es relevante, estás conectado. Es una ilusión de significado bajo demanda. El problema es que esa validación es superficial y efímera. Te mantiene en la cinta de correr digital, siempre necesitando un hit más para alejar la sensación de vacío. Vivir el absurdo en la era digital, por lo tanto, requiere una nueva forma de revuelta. Requiere la resistencia consciente contra la seducción del significado fácil. Es usar la tecnología sin ser usado por ella. Es reconocer el momento en que tomas el celular no por una necesidad real, sino para huir del malestar del aburrimiento o de la soledad y elegir no hacerlo. Es difícil, porque esas herramientas fueron diseñadas por ejércitos de expertos para ser adictivas. Pero es posible. Requiere la misma conciencia que Sísifo tiene al bajar la montaña, la claridad sobre su condición y la elección de no rendirse a ella. Queda, entonces, la esperanza. Camus parece rechazar la esperanza, viéndola como una fuga, una forma de posponer la vida en nombre de un futuro que puede nunca llegar. Pero su visión es más sutil. Él no es un filósofo de la desesperanza. Simplemente nos invita a adoptar un tipo diferente de esperanza. No la esperanza pasiva de que algo o alguien nos salvará, sino una esperanza activa. La esperanza en la capacidad humana de seguir creando, de seguir revelándose, de seguir amando, incluso frente al vacío. Es una esperanza sin garantías, una esperanza que no se basa en la certeza de la victoria, sino en el valor del propio acto de luchar. Es la esperanza que no espera que la roca se quede en la cima de la montaña, pero que cree en la fuerza de empujarla una vez más. Esa esperanza robusta, que no depende de promesas externas, es la fuerza motriz final del héroe absurdo. No te la pueden quitar, porque no te fue dada por nadie. Nace de tu propia elección de continuar. Y eso nos lleva de vuelta al punto de partida, a la pregunta original. Después de toda esta jornada por la física, neurociencia y filosofía, ¿qué es lo que realmente nos queda? ¿Cuál es la respuesta final para el gran ¿para qué? La respuesta es, al mismo tiempo, la más simple y la más profunda de todas. Vives porque tú eliges vivir. Es eso. No existe una razón oculta en las estrellas, no hay un plan místico escrito antes de tu nacimiento, no hay un destino trazado. Existe solo tu elección. Puede parecer una respuesta decepcionante a primera vista. Después de toda esta investigación, después de sumergirnos en la complejidad del universo y de la mente, llegar a algo tan simple como porque yo elijo puede sonar anticlimático, pero si miras de cerca,
vas a notar que esa es la afirmación más radical y poderosa que un ser humano puede hacer. El significado de esto es pesado. El universo, en toda su inmensidad y frialdad, no pidió que existieras. Él no te necesita. No va a notar cuando te hayas ido. Y sin embargo, ante esa indiferencia colosal, te levantas y dices, yo voy a existir, yo voy a experimentar, voy a crear, voy a amar, voy a sufrir y voy a esforzarme. No porque tú, universo, me diste un motivo, sino porque yo decidí que mi vida me importa a mí. Eso es rebelión pura, es un acto de desafío, es mirar al vacío y decir, no me importa que no te importe, a mí me importa. Esa elección, hecha con plena conciencia de que no hay garantías, es el acto más valiente que existe. Es mucho más fácil creer que existe un plan. Es cómodo, es cálido, calma el miedo a la noche oscura. Puedes esconderte en la idea de que alguien, en algún lugar, está al mando y sabe lo que está haciendo. Pero elegir vivir sin esas muletas, elegir construir tu propio sentido sabiendo que es una construcción tuya y no un descubrimiento arqueológico de una verdad divina, eso exige una valentía inmensa. Y lo más interesante es que, según el análisis de patrones de comportamiento de Axioma, la mayoría de las personas ya vive esa filosofía absurda, aunque nunca hayan oído hablar de Camus. Las personas siguen levantándose, siguen amando sabiendo que la pérdida es inevitable, siguen construyendo sabiendo que el tiempo corroe todo. Ellas ya están empujando sus rocas. Ellas ya están viviendo en el absurdo. La diferencia es que muchas lo hacen con una sensación de culpa o fallo, creyendo que deberían haber encontrado una gran respuesta. Lo que estamos haciendo aquí es solo ponerle nombre a lo que ya haces, para que puedas hacerlo con orgullo y no con ansiedad. Cuando entiendes que la elección es tuya, el vacío existencial cambia de figura. Deja de ser un enemigo que necesita ser derrotado y pasa a ser una característica natural del paisaje. Es como el agua para un nadador. Si luchas contra el agua tratando de agarrarla o vencerla, te ahogas. Pero si aprendes a relajarte, a moverte con ella, el agua se convierte en el medio que sostiene tu movimiento. El nihilista lucha contra el vacío y se hunde. El absurdo aprende a nadar en él. Aceptas que el vacío existe y decides flotar y nadar sobre él, creando tus propias rutas. Para traer esto al suelo de la realidad, quiero proponer un ejercicio práctico. No es una meditación compleja, es una prueba de realidad. En algún momento, hoy o mañana, tómate 5 minutos, solo 5, sin celular, sin música, sin distracciones. Siéntate solo y hazte la pregunta: ¿para qué estoy viviendo? El secreto es simple. No intentes responder con frases hechas que escuchaste por ahí. Si la respuesta para mi familia no es visceralmente verdadera en ese momento, no la uses. Permítete sentir la posibilidad de que no haya una respuesta. Deja venir la incomodidad. Quédate con ese silencio por unos minutos. Y entonces, haz una elección. Cualquier elección. Decide que vas a hacer un café, que vas a llamar a un amigo, que vas a leer una página de un libro, o que vas a simplemente dar una vuelta a la manzana. No tiene que ser nada grandioso o que cambie el mundo. Solo tiene que ser una acción que tú elegiste conscientemente realizar, justo después de encarar la falta de sentido. Esa pequeña acción es tu primer empujón consciente en la roca. Es tú diciendo, ok, no hay sentido inherente, pero yo elijo hacer este café ahora. Si practicas esto, vas a notar que tus elecciones empiezan a ganar un peso diferente. Se vuelven más tuyas, más auténticas. Dejas de vivir en piloto automático, siguiendo guiones que otros escribieron, y empiezas a escribir tus propias líneas, momento a momento. La vida deja de ser algo que te sucede y pasa a ser algo que tú haces que suceda. Es por eso que reflexionar sobre esto es vital. No porque haya una verdad absoluta o para cambiar el curso de la humanidad, sino porque mirar al vacío y decidir explorar estas preguntas y compartirlas es algo valioso. Elegir esa conexión, esa conversación honesta sobre las cosas que nos asustan, es una forma de empujar la roca. Saber que existe alguien del otro lado
escuchando y reflexionando, hace que la subida sea un poco menos solitaria. Estamos todos juntos en esto, cada uno con su montaña, cada uno con su roca, pero compartiendo la misma condición. Ese intercambio de experiencias es nuestra solidaridad en acción. Únete a quien también decidió explorar lo desconocido, no para encontrar respuestas definitivas que maten la curiosidad, sino para aprender a vivir mejor con las preguntas. Quédate con la imagen de Sísifo. Imagínalo ahí, al pie de la montaña, viendo la roca que acaba de rodar desde allá arriba. Está sudado, cansado, con los músculos adoloridos. Sabe que tendrá que empujar todo de nuevo. Sabe que la roca nunca se va a quedar quieta en la cima, pero en aquel momento de pausa, antes de poner el hombro en la piedra nuevamente, él sonríe. La sonrisa no viene de la esperanza, sino de la posesión de la roca. No es porque crea que la tarea es fácil, sonríe porque la roca es suya. El esfuerzo es suyo. La vida, con todo su peso y repetición, le pertenece a él. Aceptó su condición y al aceptarla, venció al destino. El universo puede ser indiferente, pero Sísifo no. Tú eres Sísifo. Tu vida, con todos los lunes, todas las facturas, todas las dificultades y todas las pequeñas alegrías, es tu roca. Nunca se va a quedar quieta en la cima de una felicidad eterna y estática. Va a rodar de vuelta y vas a tener que empujar de nuevo, y está todo bien, porque el sentido no está en llegar allá arriba. El sentido está en el empujón, está en la fuerza que descubres tener cada vez que recomienzas. Entonces ve adelante, empuja tu roca, viva tu vida, crea tu sentido, y en medio del esfuerzo no te olvides de sonreír, no porque todo sea perfecto, sino porque tú elegiste que el esfuerzo vale la pena. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción, cualquier donativo o hacerte miembro del canal, nos ayuda a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.